Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Sí. Biblia en mano, iglesia. Allí en pantalla también está. Pero todos debemos leer porque es muy importante. Creo que a alguien que no tenía Biblia le obsequiaron una Biblia hace 8 días, ¿cierto que sí? A todos les obsequiaron, ¿cierto? Ya no tenemos excusa. Verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Te amamos, Señor, te damos gracias. Hoy queremos acudir al altar. Hoy queremos acercarnos a tu presencia con alegría, porque, Señor Dios Todopoderoso, tú nos extendiste, Señor, un tiempo glorioso de adoración y un tiempo maravilloso de intercesión y de oración y de adoración para que te pudiésemos buscar y hallar. Amén. Póngase cómodo, mi amado, y hoy vamos a entender lo que significa acudir al altar de Dios. Cuando acudimos al altar de Dios, inmediatamente la bendición entrará por nuestra casa. Es una consecuencia de ir al altar de Dios. Cuando el Señor nos convoca, cuando el Señor nos invita, es Él el que se encarga que nosotros estemos aquí hoy. A veces está lloviendo, a veces está haciendo frío. Y bueno, Santiago nos dijo, del mañana nadie sabe, pero ciertamente si ha habido un tiempo en la historia en que del mañana nadie sabe, es este tiempo. Es este tiempo en que cuando los meteorólogos dicen que va a llover, hace un sol incandescente, y cuando dicen que va a hacer sol, llueve, ¿cierto? Pero usted y yo tenemos hoy la única oportunidad, única, de estar en su casa. Y es un regalo maravilloso de Dios. Y cuando usted viene la claridad de lo que es la casa de Dios y se viene para la casa de Dios y se acoge al altar de Dios, usted tiene que saber que la bendición va a entrar por su casa. Porque usted tiene que creerlo, ¿cierto? Porque si el Espíritu está presente, Él nos garantiza una palabra. Y como dijo el centurión, una palabra es suficiente para todo lo que necesitemos. Y el Espíritu Santo hoy está presente para enseñarnos en esta palabra algo que es muy importante, y es la consideración de la importancia que tú le das en el corazón a la presencia de Dios. Porque todas las personas tenemos que determinar hasta cuándo Dios es importante en nuestras vidas. Porque Dios tiene palabra para ti hoy. Y cuando nosotros recibimos palabra, la palabra nos tiene que transformar. Y puede que pase que nosotros hayamos venido con circunstancias adversas, con enfermedades, con luchas económicas, con problemas en el trabajo, con circunstancias en el altar, que deben ser colocadas en el altar, que lo único que uno aspira es, pero cuando yo llegue a la casa de Dios, toda carga se va, porque hay una palabra, ¿cierto que sí? Y los que hemos tenido lucha sabemos lo que es cruzar por la puerta de la casa de Dios en espera de esa palabra, en espera de esa bendición. Entonces quiero detenerme en el versículo 16 y hoy vamos a hablar de 2 caminos y 2 perspectivas. La primera pregunta que vamos a considerar es: ¿cómo tu corazón considera la presencia de Dios? Y lo vamos a ver desde 2 caminos. Capítulo 6 todavía de 2 de Samuel, versículo 12. Quiero que lo leamos juntos porque vamos a leer del 12 al 16 nuevamente, pero vamos a verlo de esta manera. Verso 12. Le fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que él tiene a causa del arca de Dios. Diga conmigo,
a causa del arca de Dios. Amén. Ahora vamos juntos a leer el verso 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Así que vamos a ver la presencia de Dios. El arca de Dios es una ilustración de la presencia de Dios desde dos perspectivas. Hoy vamos a entender por qué unas personas ven a Dios de una manera y por qué otras personas ven a Dios de otra manera, para que usted considere esta noche cómo lo ve usted y cómo lo siente usted. La primera perspectiva es la que entiende, la de alguien que entiende que la bendición está a punto de entrar a su casa. No, nadie me escuchó, voy a decirlo nuevamente. La primera forma de verlo es bajo la perspectiva. Perspectiva es mi manera de interpretar la vida, porque no todos tenemos la misma perspectiva. Primero, porque venimos de contextos culturales diferentes, venimos de contextos familiares diferentes, contextos territoriales diferentes. Así que nuestra manera de interpretar la vida es distinta. Y la primera que vamos a ver hoy es la perspectiva de una persona que cuando ve la presencia de Dios, ve la bendición entrando por su casa. ¿Cierto? Pero tenemos otra perspectiva. Yo siempre lo planteo de esta manera. Un hombrecito paisa y un hombrecito pastuso. No lo digo de manera peyorativa, sino desde la perspectiva empresarial. Voy a decirlo de alguna manera. A los dos los mandaron a una isla a llevar un trabajo. El hombrecito pastucito, y pastuso no lo digo peyorativamente, sino de vivir en pasto, es el gentilicio de las personas nacidas en pasto, llegó a ese lugar y la empresa le había enviado a vender zapatos. Y en esa isla nadie usaba zapatos. Entonces él dijo: devuelvan los aviones, devuelvan la mercancía, porque yo no voy a vender aquí nada, porque aquí nadie usa zapatos. Eso es una perspectiva, ¿cierto? Pero llegó un paisito, ¿cierto? Llegó un paisito. Y cuando se bajó del avión, ni siquiera estaba todavía su pie en la isla, contempló desde la ventana del avión que nadie usaba zapatos. Y entonces él hizo una llamada a la empresa y dijo: no alcanzan los zapatos que enviaron, envíenme 10 bultos más, porque acá nadie usa zapatos y yo voy a vender el doble. Eso se llama perspectiva. Y de eso vamos a hablar en este día. Amén. Entonces tenemos la perspectiva de una persona que le contaron. El verso 12 dice: le contaron a David, le dieron aviso que no para la bendición en la casa de Obededón desde el que el arca fue llevada allí. Le contextualizo: no tenía por qué estar el arca allí. No tenía por qué estar el arca allí. Cuando David tomó la decisión, esto está del verso 1 al 12, de llevar el arca a Jerusalén, David no estudió lo suficiente cómo se debía llevar el arca. Y a usanza de los que habían robado el arca, que eran los filisteos, en el capítulo 1 al 8 de Primera de Samuel, los filisteos se roban el arca. Cuando van a la primera batalla con los filisteos, en el capítulo 7 y 8 de Primera de Samuel, si lo quieres leer en casa, cuando el arca llegó a territorio filisteo, el pueblo de Israel gritó con tan grande grito que hubo un temblor. Entonces los filisteos dijeron: ¿qué pasó? Y les dijeron: llegó el arca, llegó su Dios. Los filisteos lo creyeron. Qué insólito que ellos lo creyeron. Entonces dijo el rey filisteo, era la suma de 5 grandes reyes de las ciudades más importantes: robémonos eso. Si ahí está el Dios de ellos, capturemos al Dios de ellos. Se tenían confianza, ¿no? Entonces tuvieron el arca allí por un cantidón de tiempo, pero les dio una plaga, se llenó. Eso sería lo que fue para nosotros en el siglo XIX y la peste bubólica. Se llenó de ratones las 5 ciudades filisteas. Les salieron unas llagas horribles, gigantes, como las de Job.
les quemaban el cuerpo y llegaron los sacerdotes filisteos a la conclusión: es por el arca, es el Dios de los israelitas, ¿qué hacemos para que nos perdonen? Entonces se pesaron los príncipes y los hombres más importantes de las 5 ciudades filisteas e hicieron ratones de ese tamaño y los enviaron en peso, en oro, y pusieron el arca para probar en un carrito con 2 vaquitas nuevas y las enviaron a la ciudad de Bet-Semes. Ellos decían: si los terneritos de las vacas se ponen a llorar detrás, si no es el Dios de Israel, las vacas se devuelven por sus terrenos, porque sus terneritos los aman. Pero si es Dios, las vaquitas se van y los terneritos se caen. Y sucedió así. Cuando llegaron a Bet-Semes, que no era una ciudad filistea, los terribilosos de Bet-Semes abrieron el arca, lo cual estaba prohibido, y murieron quemados por ello. Entonces empezó a crearse un ambiente sobre: no toques el arca, si toques el arca, ¿qué hacemos con el arca? Y entonces la dejaron 20 años en la casa de un señor, donde no pasó nada, porque estamos hablando de las 2 perspectivas de mirar el arca. Pero después de eso dijo David: traigámosla a Jerusalén. Hizo un carrito nuevo, intentó traerla al estilo filisteo. Por favor, dígale al que está a su lado: al estilo filisteo nunca funcionará. Al estilo filisteo nada va a funcionar en esta vida, porque al estilo filisteo no funciona nada. Y entonces un jovencito llamado Pérez Usa la tocó con la Biblia lo llama una temeridad, atreverse a tocar el arca. Y era que tropezaron los animalitos que la llevaron, el arca casi se cae y el Señor se puso de amable y cayó muerto al piso. Cuando cayó muerto al piso, David se puso a llorar, y donde cayó el arca, frente a la casa de Obed-edom, ahí la dejaron. Y durante 3 meses el señor Obed-edom se enriqueció, todo lo que tocaba se convertía en oro, todo prosperaba. Y eso es lo que en el verso 12 le contaron a David. Y David dijo: no, yo no quiero eso solo para Obed-edom, yo lo quiero para todo el pueblo, y lo quiero para mí también. No lo quieres para ti, yo sí lo quiero para mí también. Así que son muy cruciales los últimos 3 meses del año, y cuando se acerca la recta final, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de marcar un sendero, de marcar entre las cosas que para nosotros es fin de año y para Israel es comienzo. Son los 3 primeros meses del año, mira la contradicción. Entonces la perspectiva primera es cuando le cuentan a David: el arca debe estar bendiciendo esa casa. David dijo: no, para solo Obed-edom no, para todos. Pero, y es donde nos vamos a detener ahora, en la otra perspectiva. Y hay una persona que podríamos decirlo de esta manera: tiene el mismo pastor, la misma iglesia, el mismo Dios, el mismo estatus económico, pero eso no es garantía de nada. De hecho, es muy simbólico porque es la esposa de David y se llama Mical. Mical significa ¿quién como Dios? Es decir, que cuando Mical nació, Saúl se la quedó mirando y dijo: ¿quién como mi Dios, que me dio este regalito tan precioso? Y cada vez que miraba a su niña y que la veía crecer, decía: hoy no hay nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Y eso debía representar a una niña llena de Dios. Pero por el camino nos damos cuenta que ella no era llena de Dios. Ahora vamos a la segunda perspectiva. A David solo le contaron: el arca está allá. Y David dice: no. El arca no puede ser para una sola persona. Entonces cuando él la vio, dijo: yo ya veo la bendición entrando por mi casa. Dígalo conmigo: yo ya veo la bendición entrando por mi casa. Pero Mical no dijo eso. De hecho, las palabras de Mical son temerarias. Léalo conmigo, verso 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David
que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en el corazón. Entonces, David representa a la persona que dice: traer la presencia de Dios a mi casa es centrar la misma bendición. Mical representa a la persona que ha tenido tanta bendición que ya da por sentada la bendición y que no le importa ya la bendición. El arca es símbolo de la presencia de Dios. El arca también es un símbolo de la bendición integral, de la bendición total. La bendición total está conformada por una prosperidad que es integral, es una prosperidad espiritual primeramente, que produce amistad con Dios, pero la amistad con Dios produce prosperidad económica y prosperidad física. Salomón lo planteó de esta manera en Eclesiastés capítulo 2. Al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, y el permiso de disfrutar de la bendición. Así que la prosperidad integral es el permiso de disfrutar de la bendición, porque pues una persona puede tener el dinero para comprarlo todo y no poder comer, por ejemplo, que su cuerpo tiene cáncer y ya no le permite el doctor comer nada, que su cuerpo tiene artritis reumatoidea y que ya no puede comer nada, y este tipo de cosas que no hacen parte de la bendición. Mientras David abraza la presencia de Dios, Mical menosprecia la presencia de Dios. Y déjeme decirle que esas son las dos formas en que en toda la historia tú vas a encontrar a las personas. Y menosprecio no es burla, porque note que la Biblia dice: lo menospreció en su corazón. Una de las frases que vas a encontrar en Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas es: él le sirvió al Señor, pero no de perfecto corazón. Y es una cosa que a nosotros nos toca mucho, porque uno dice: ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería servirle a Dios? Y no de perfecto corazón, ¿cierto? Lo que Dios está buscando es el corazón. Cuando el arca finalmente llegó, y digo finalmente porque el primer intento fue desastroso, tan desastroso que hubo un muerto, tan desastroso que David dijo: no sé si la traigamos, porque tal nos cueste la vida a todos. Pero cuando le dijeron: no, un momentico, con la entrada del arca, con la entrada de la presencia, también entra la bendición. David dijo: no, que no sea para un solo hombre, que sea para todos, porque eso es lo que anhela un buen hombre, ¿cierto? Entonces yo hoy vengo a animarles, especialmente animarles a limpiar su casa espiritualmente. No sé usted, pero en mi ciudad, en Bogotá, y en mi casa se usaba que diciembre era un tiempo de pintar la casa, de arreglar la casa, todo se arreglaba. No sé cómo sea, pero inclusive en mi barrio la cuadra se pintaba. Para el 24 de diciembre ya no estaba linda solo la casa, sino el barrio, la cuadra. Era una cosa muy especial, lo cual yo no pondero como festividad humana, sino como algo que se debe hacer todo el año, mantener. Y lo que hacemos nosotros espiritualmente es limpiarnos y prepararnos para un nuevo comienzo. Yo quiero hoy animarles a que se levanten y descubran en su corazón cuál es su perspectiva, porque hay dos. Usted puede ser ese David que dice: la bendición está entrando por mi casa y baja. O usted puede ser esa Mical que dice: a mí no me interesa la bendición. Entre otras cosas, no es porque sea una niña rica. No, note que no. Mira, las propias palabras de ella la van a delatar de una manera tan sorprendente que llega a ser muy triste. Que una niña que se llama ¿quién como Dios? ¿Cierto? Que su papá la vio y dijo: mi belleza de tesoro se convierta en un tesoro que menosprecia la bendición. Pero, ¿qué quería David? Que la presencia de Dios reposara en su casa. Para eso limpiamos nuestra casa, para que la presencia de Dios repose en ella. Cuando veamos nuevamente ese bellísimo verso 12, dice allí: le contaron a David: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa de la presencia de Dios. Tremendo, ¿cierto? Y él dijo: si con la presencia de Dios todo va a cambiar, traigamos la presencia de Dios a nuestra casa. Dígalo conmigo: traigamos la presencia de Dios a nuestra casa. Amén. Y estos 2 meses
son cruciales para eso. Yo sé que alguien arregla las cortinas y lava la loza y hace todas esas cosas. En realidad yo después de Cristo, esto que les cuento que se arreglaba para diciembre, nosotros lo hacíamos cuando no conocíamos a Dios. Pero yo después de Cristo así mantiene la casa todo el año. Y no estaba en pandemia tratando de buscar los cajones desordenados porque permanecen ordenados. Entonces ahí sí no había que hacer porque la casa estaba en orden. Pero yo quiero animarte hoy a limpiar y ordenar tu casa espiritual. Si alguien desea que la presencia de Dios repose y con ella todo lo que trae la presencia de Dios. Porque ¿qué fue lo que David comprendió? Que es un todo incluido. Que la presencia de Dios es un todo incluido. Que la presencia de Dios te va a traer la salud, la libertad económica y la libertad espiritual que tanto has buscado. Entonces, lo primero que quiero decirte es, enfócate en esto. ¿Cómo ves tú la presencia de Dios? Déjame mostrarte a la persona de Mical, porque si la gente al decir Mical y a mirar a Mical decía, ¿quién como Dios? ¿Qué se esperaría de una persona que se llama así? ¿Qué se esperaría de una persona que se llama Piedad? ¿Que sea una prima del diablo? No, ¿cierto? ¿Qué se esperaría? ¿Cierto? ¿Qué se esperaría de alguien que se llama Juan, el amado del Señor? ¿Cierto? ¿Qué se esperaría de alguien que se llama Felipe, que ama los caballos? ¿Cierto? ¿Para qué le ponen un nombre a una persona? Para que haga honor a su nombre, ¿cierto? Entonces hoy vamos a enfocarnos todos primero en cómo es para ti la presencia de Dios. ¿Qué importancia le das tú a la presencia de Dios? ¿Cierto? Porque tienes que saberlo, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a un lugar, y lo hablo desde mi perspectiva, para mí lo primero es encontrar un lugar donde orar. Usted me encuentra con el cojecito, tapicito, Biblia. De hecho, yo ahora me cercioro de que al menos las 4 Biblias que yo leo diariamente estén en 4 lugares. Yo allá en la hacienda tengo un lugar, más las 4 Biblias, más los marcadores y unas gafitas, ¿cierto? Pero en el cuarto mío también, pero en el altar también, pero en el cuarto de Dios también. Porque, ¿qué es importante para ti en la presencia de Dios? Porque imagínate que compro casa nueva, y creo que vamos todos para ello, y hay que ser muy claro con Dios, porque resulta que una vez Dios me habló a mí hace años, y hay que ser muy preciso con Dios, y Dios me hablaba de la nueva casa. Dios me hablaba de la casa nueva y yo le hablaba de la nueva casa. Y es distinto, es distinto. Entonces, pasarse para una nueva casa no es necesariamente una casa nueva. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios con tu casa, con esta casa? Y yo hoy estoy hablando de esta casa, que sea nueva, que sea nueva. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere. Entonces, enfócate en esta noche en una cosa muy importante, que es para ti la presencia de Dios. Porque tú hoy debes de aquí salir sabiendo si tú eres Mical o si tú eres David. Y si eres Mical, pues te preocupas. Y si eres David, pues trabajas, porque eso era lo que hacía David, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos enfocamos? La perspectiva de David. Yo quiero la presencia de Dios en mi casa, porque con la presencia de Dios viene todo lo que mi vida necesita y el pueblo necesita, porque él era un rey y estaba preocupado por su pueblo. La perspectiva de Mical, vamos a verla, la verdad nos sobrepasa. Los dos reinaban. Los dos venían de una tradición de servir a Dios de diferentes maneras. Los dos eran lo que denominaríamos hoy realeza y sangre azul. Es decir, que los dos iban a la misma iglesia, tenían el mismo pastor y tenían el mismo Dios. Porque se puede estar bajo el mismo techo, ¿cierto? Y no porque metamos alguna persona dentro de la casa de Dios, la convertimos en un David o la convertimos en una Mical, porque ese es un trabajo personal. Cada persona aquí decide qué importancia tiene en su corazón la presencia de Dios. Así que, ¿qué es la perspectiva? Cada uno veía a Dios de manera diferente. Absolutamente todos los que estamos acá interpretamos la vida de manera diferente. Algunos la interpretamos como ese paisita que le conté y otros como ese pastuso. Y es muy importante que miremos cómo interpretamos la vida. Porque si nosotros interpretamos la vida desde el dolor, desde lo difícil,
desde lo de, no, yo no voy a vender tinto porque llueve, hace sol, yo no voy a vender helados porque llueve, yo no voy a hacer empanadas porque se me agrian. Pues simplemente como yo lo vea, Dios no lo dijo así, ¿no? Como lo temí, me pasó. Entonces, uno de los dos, David, Dios era su todo. Dios para él era todo. El otro, qué pereza, toca ayunar, toca orar, toca congregarse, toca, planteémoslo de esta manera. Todo el pueblo, todo, absolutamente todo el pueblo está abajo en una celebración y ella está en palacio, detrás de una ventana. O sea, solamente el lugar donde ella se encuentra nos habla de quién es ella. Toda la iglesia de Emanuel celebrando la victoria de alguien en su casa. Eso nos habla de qué siente por el ministerio de Emanuel. Sencillo. ¿Cómo es que decimos en Colombia? Huevo es, gallina lo pone. ¿Cierto? Entonces, la persona de pereza, la persona como Mical, está viendo la bendición desde la ventana, sin expectativa, sin Dios va a hacer algo, sin el Señor tiene un propósito. Realmente recibir la presencia de Dios en la ventana pues va a ser muy difícil, muy difícil. Sin embargo, el texto dice, y esto es sumamente fuerte, verso 17, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en el lugar en medio de la tienda que David había levantado. Esto es lo que el profeta menor va a llamar el tabernáculo de David, el tabernáculo que el Señor Jesucristo va a volver a levantar, el tabernáculo de David, ¿cierto? Esto es muy lindo porque dice, veamos la perspectiva de David, verso 14. David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. En el verso 13 dice, cada 6 pasos hacia un holocausto. Estamos hablando de David, ¿cierto? El verso 12 dice, y llevó con alegría el arca de Dios. Entonces David era todo gozo, todo alegría, todo fuerza para danzar. Yo no me imagino a David como lo hubieran sacado en los periódicos por haberse pelotado, porque David terminó sin ropa. Y la verdad, no fue un acto humano. La verdad, en la medida que danzaba, como lo canta Newman, del Rey Jesús, extravagante. Esa fue la palabra, ¿cierto? Y ver cómo y de qué manera David sentía que algo grandioso estaba pasando. Ahora, veamos la decisión más importante de nuestra vida. ¿Cómo lo veía Mical? Porque como lo veas, creo que te lo dije el domingo anterior, este domingo estaba en Sogamoso, pero el domingo anterior te decía, como tú veas la bendición, así será para ti. Mientras una persona ante el ayuno diga, ¿qué fastidio es esto? Eso dijeron los de Malaquías capítulo 2, ¿recuerda? Ante la oración, ay, toca congregarse. Como la persona vea, así será su perspectiva. Pero a mí la de Mical me parece un poco tenebrosa, porque dice el verso 20, volvió luego David para bendecir su casa. Salió Mical a recibir a David y le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Bueno, yo creo que cualquier palabra podía hacer dicha al rey, pero no cualquiera. ¿Qué esperaba toda la sociedad? Que el hijo de Mical fuera el heredero al trono, porque ella era la que tenía sangre de rey. Pero sus palabras le condenaron a que no tuviera un hijo para que fuera el heredero al trono. Sus palabras fueron, usted es un cualquiera. Entonces, note que el verso 16 dice, ella lo menospreció en su corazón. Mientras estaba detrás de la cortina en la ventana decía, está haciendo el ridículo, está saltando y brincando, parece un caballo, y bueno, todo lo que hubiera podido pensar. Mientras Dios estaba siendo agradado, bendecido, celebrado, ponderado y todo lo sabe, ¿cierto? Es la perspectiva de quien está en la silla y
Andrea subió el tono, Sebastián tocó un acorde mal, Miguel se equivocó. Esas son las Mical que en todo lugar hay, ¿cierto? Cuando alguien viene a servirle a Dios, viene a cantar y muy seguramente no se da cuenta, ¿cierto? Salvo un músico, ¿no? Estaba una pastora entre nosotros que además la última semana antes de irse del país nos contó que era experta en música y vino y nos hizo así como una evaluación a cada uno. Y yo entiendo que ella nos hiciera una evaluación porque pues obviamente el músico perfecto, el músico de conservatorio, puede que se dé cuenta de algo, ¿cierto? Bueno, hay otros músicos que se dan cuenta y nos critican, ¿cierto? Y nos molestan mientras estamos cantando, le subiste, le bajaste, le volteaste, pero es básicamente por su personalidad, como Mical. Pero la personalidad de Mical no es el espíritu de Mical. El espíritu de Mical es un menosprecio importante en el corazón. Es básicamente no tener amor por las cosas de Dios. Realmente es algo muy fuerte porque es el que qué fastidio, qué pereza, qué vergüenza. El yo no sé hacer eso, yo no puedo hacer eso. Y bueno, esas expectativas tan horribles que tenía Mical al no dejar entrar. Yo quiero que dimensione una cosita. Todo un pueblo queda bendecido y solamente ella queda sin bendición. Llegamos a ver una cosa demasiado grave. Vea conmigo el verso 18. Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Todo el pueblo quedó bendecido. El verso 20 dice, 19, repartió a todo el pueblo y a toda la multitud el pan, el pedazo de carne, la torta de uvas pasas, el menú que hace Consuelito en todas las fiestas de esta casa. La torta de pan, ¿ya sabes de dónde salió? Ahí está. Y se reparte a cada persona, a cada persona. Y David va todo contento porque ¿dónde tenía que quedar la máxima bendición? En su casa. Y su propia esposa sale a decirle, qué oso que usted acaba de hacer, qué vergüenza, se por debajió como un cualquiera. No, Dios mío, yo escucho esas palabras de Mical y yo digo, no, a mí me parece que el Señor no debió castigarla solamente así, la hubiera cortado, ¿cierto? Es que de verdad son palabras que van más allá de lo que podamos imaginar. Realmente, gracias a Dios, nosotros no somos Dios. Pero yo quiero decirte cómo se llama este mensaje. Los que acudimos al altar nos haremos avergonzados. Y la respuesta de David a Mical es absolutamente sorprendente, porque David le dice, yo no sentí la más mínima vergüenza y no me parecen las criadas alguien que yo tenga que menospreciar. Pero si a mí me tocara rebajarme aún más por causa de Dios, yo lo haría sin ninguna vergüenza. De hecho, no es que deje de devolverle la piedrada, porque le dice, es que Dios me escogió a mí en lugar de a usted y a su casa. No es que deje de devolverle la molestia, pero es muy bello porque David le responde, verso 21, fue delante de Jehová. Así que quiero decirte dos cositas, todavía tengo unos minutos, para que recordemos la importancia de las cosas del Señor. Escucha a Dios decirte hoy, acude al altar, no te quedes detrás de la ventana, porque detrás de la ventana no te va a llegar la bendición. Y no importa a quien no guste del ayuno, no importa a quien no guste de orar, no importa a quien no guste de servir, no importa, siempre van a haber Micales en los caminos del Señor. Mical representa ese orgullo satánico que le dice a una persona, ¿usted qué tal rebajarse e ir a danzar allá? Ese orgullo satánico que la hizo quedar dentro de la casa cuando era la esposa del rey y tenía que estar danzando al lado del rey, la primera esposa. De hecho, había recuperado el reino para la casa de su padre con un hijo de ella, con el rey. No es cualquier cosa lo que perdió, pero ella estaba cansada, amargada, frustrada, menospreciando en su corazón. Y ante eso solo sirve una intervención divina. Ese día, si hubiera salido a danzar con alegría, sale de toda esa frustración, sale de toda esa tristeza, sale de todo ese menosprecio, pero ella simplemente se rehusó
a la presencia de Dios. Dile al que está a tu lado, no te rehuses a la presencia de Dios. Apocalipsis 3:20 dice que el Señor está a la puerta y llama. Si alguno quiere abrirme, el Señor no va a obligar a nadie. El Señor hubiera podido bajar de las mechas a Mical y decirle: usted es la esposa del rey, usted es la primera que tiene que estar allá festejando. Pero el Señor dijo: ¿no quieres nada? Otro será el que herede el reino. Si tú no quieres la presencia de Dios, otro la creerá. Entonces tú decides en tu vida espiritual qué perspectiva seguir. Si la de David, que cada 6 pasos hacía un sacrificio, que estaba cantando con alegría y que se enloqueció hasta emplotarse y alguien lo hubiera criticado y hubiera dicho: ¿qué va a ser de Dios eso? Y David les dijo todo lo contrario, fue para Dios. O como Mical, que las personas se quedan detrás de la cortina viendo a ver qué pueden criticar, viendo a ver quién cantó mal, quién danzó mal, quién hizo algo mal, porque muy seguramente debió ser terrible las semanas anteriores o los meses más bien anteriores cuando se murió Pérez Usa. Yo me imagino a Mical, si esto regañó a David en victoria, ¿cómo lo regañaría en derrota? ¿Qué le habrá dicho cuando se murió Pérez Usa? Pero es por eso que la expresión de David nos es tan linda hoy. Y la invitación que voy a hacerte es: nos quedan 2 meses este año, acude al altar. Acude al altar y antes de que se termine este año, determina cuán importante es Dios en tu corazón. Lo que tenía Mical y lo que denominaríamos hoy el espíritu de Mical es un espíritu de menosprecio por la presencia de Dios. Mira que ella no menospreciaba a David, menospreciaba la presencia de Dios. La expresión de Mical fue: usted es un cualquiera, usted se ha rebajado como las criadas, porque como ella era la señora, pero ella la señora que ese día perdió el reino. Así que tenemos que empezar en eso. Entonces quiero decirte unas 4 cosas pequeñas a hacer, que si todos las hacemos, y ojalá antes de que se acabe este año, vamos a comenzar un año de expansión, de bendición, porque todas las cosas que van a venir a tu vida y a la mía vienen a través de la presencia de Dios. Y el todo incluido de Dios. Veremos a todas las personas luchando por un mejor trabajo, luchando por una mejor economía, luchando por una mejor salud, y veremos a todas las personas, lo va a presentar de esta manera, que tienen la presencia de Dios sin luchar por nada, consiguiéndolo todo, porque se lucha en el altar de Dios. Habían 2 chiquitas acá, no sé, de pronto alguien las recuerde, y la mamita les había puesto como novela venezolana, Paloma. Y considera que los métodos de la gracia no son como Mical. ¿Qué podemos hacer? Entonces, lo primero que hay que hacer es nutrir la bendición con la presencia. Mira, la bendición no va a crecer, y lo que nosotros llamamos desnutrición espiritual es eso, ¿cierto? Cuando vemos a los niños de África y a los niños de la Guajira y vemos la desnutrición, que son una pancita de huesitos forrada y sus esqueleticos son forrados, tú dices: hay desnutrición física, ¿cierto? Los desnutridos espirituales son igual, y de hecho la persona que come solamente comida chatarra está desnutrida, también está desnutrida, porque de otra manera, inclusive personas gorditas pueden estar totalmente desnutridas, y tú no le vas a creer a una persona que está gordita que está desnutrida,
pero mientras no tenga lo que necesita su cuerpo para vivir, está desnutrido. Y mientras no tenga tú lo que tu espíritu necesita para vivir, estás desnutrido. Y la nutrición Dios la mandó. La leche espiritual es para los niños, pero para los hombres y mujeres es el alimento sólido. Creo que Carlitos nos habló hoy hace 8 días de eso, ¿cierto que sí? Así que, ¿cómo puedes ser nutrido en su presencia? Cuando comienzas a amar la oración. Cuando no toca orar y son 5 minutos y te volteas para un lado y te volteas para el otro, sino que antes todo lo contrario, pasó 1 hora y tú dices, no, pero ya me toca irme a trabajar. Y cuando sale el me toca es del trabajo, ay, me toca estudiar y no puedo orar otro ratico, ay, me toca ya abrir el almacén y no alcancé a leer otra cosita que quería leer. Y el me toca es lo humano, que no es menos de Dios, porque Él nos dio el trabajo, Él nos dio la vida, Él nos dio el estudio, pero con la perspectiva clara, que es mi primero, ¿cierto? Entonces, primero, para dejar eso que vive Mical, que es una decepción y una frustración que le hace menospreciar las cosas de Dios y ver como más importante lo otro, es nutrir la vida espiritual. Pero lo segundo que tenemos que hacer es la respuesta que David le dio a Mical. David le dijo, para usted yo soy un cualquiera, pero yo lo hice para Dios. Y tenemos que tener conciencia de qué estamos haciendo para Dios. ¿Qué estamos haciendo para Dios? Por años, mi esposo oró encerrado en un baño allá en la casa de su hermano, donde estaban diciéndole que es esa rezadera y ya cállese y no hable tan duro, porque pues en el contexto de la religión popular no entendían lo que era orar. Pero hoy tú lo entiendes y tú dices, no, yo no me puedo ir a trabajar sin orar. Pero todos los que estamos aquí en una dimensión de que conocemos al Señor hace mucho tiempo, salvo los nuevos creyentes, pues ya la oración de 1 minuto, ya la oración de gracias, Señor, amén, pues no es la que espera el Señor de nosotros. Nosotros tenemos que crecer y saber que lo estamos haciendo para Dios. La conciencia de que lo hacemos para Dios va a hacer que cada día sea más bonito y más especial y tengas ese ávido deseo en tu corazón. En tu corazón. Si me lo preguntas, yo no sé de música. De pronto en un ensayo pueda decirle, Sebastián pasó esto, Florecita pasó esto, pero mientras estemos cantando en la iglesia, yo después de que cierre los ojos corro el riesgo. De hecho, cuando hacemos conciertos, yo nunca escojo una canción para cantarla yo solita porque me pierdo, y no porque no sepa la canción, porque me voy y los hago perder a todos, porque cuando comienzo a cantar ya no estoy aquí, estoy allá. Y realmente no pienso mucho en el ritmo, en le subí, en le bajé, en le volteé, sino es para el Señor. Y precisamente sé que todos quieren dar lo mejor, porque, y no lo digo peyorativamente como hace 50 años, de, cantemos de cualquier manera que es para el Señor, no, sino démosle importancia a lo que verdaderamente es importante. Démosle importancia a tu corazón, porque imagínate que tú cantes como los ángeles y estás ahí en la silla y tu voz es maravillosa, pero estás pensando en que el pollo se va a quemar, en que el niño está llorando, en que mañana hay que llevarlo al colegio. O sea, estás cantando muy lindo. De hecho, yo tengo una amiga muy cercana a mi corazón que ya tuvo cáncer de mama y pasó un proceso muy fuerte de salud, y ella decía con muchísimo amor, papá me llamó la atención de esa manera. Es una pastora que somos buenas amigas y nos apreciamos de corazón. Ella dentro de la tierra conocida, para mí es de las personas que mejor canta ella en la casa de Dios que ella ministra, cantan tango, salsa, merengue, son. Los músicos fueron rancheros la mitad y la otra mitad cantantes de Guayacán Orquesta, de la orquesta Guayacán Orquesta. Calcule cómo cantan. Esas trompetas suenan y eso suena. Y ella me decía a mí que antes del proceso de salud ella cantaba por cantar y que estaba sonando como Los Ángeles, pero que su mente no estaba en la canción, y que ella estaba pensando, y que se fue yendo y se fue yendo y se fue yendo hasta que todo lo que realizaba era profesional. Todo era lo que ella sabía hacer, pero no para la gloria del Señor como ella habría aprendido a hacerlo cuando se convirtió. Cuando tuvo que luchar, porque la primera vez que fue a la audición, el hermano que dirigía le dijo, no hermana, usted no sabe cantar. No sabía que ella era Ruth, que después iba a ser la que iba a dirigir todo. Pero pasan esas cosas. Entonces papito Dios le hizo un llamado de atención
Ella hoy está completamente sana y bendecida y sigue cantando maravillosamente, pero entendió que las cosas se hacen para Dios. Entonces hay que nutrir la vida espiritual. Y puede que comenzaste orando 5 minutos, está bien, para comenzar. Y ahora oras 15 minutos y tú haces ayuno mediodía, pero ya hiciste un ayuno de 3 días, hasta que el Señor te va dando un crecimiento espiritual, que el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Pero a ayunar se aprende a ayunar, a orar se aprende orando. Porque yo pues, Señor, enséñame a orar, enséñame a orar, enséñame a orar, pero no tengo tiempo. No, pues no voy a aprender. Ahora, a mí de la oración me impacta algo, y es que los discípulos no le dijeron a Jesús, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a multiplicar los panes, enséñanos a multiplicar los billetes, enséñanos, sino enséñanos a orar. Si algo impactó el corazón de los discípulos, y sobre todo de un no discípulo, pero sí un escritor bíblico, Lucas, que Lucas nos dice, y Jesús venía de orar, y Jesús iba a orar, y todo en Jesús es oración. ¿Cuántas veces dice Lucas Jesús estaba orando? Yo creo que unas 180 y algo de veces. En un evangelio de tan solo 24 capítulos, es decir, que en cada capítulo Él ora 3 veces. Tenemos que pensar en eso. Y si Jesús necesitó orar, yo creo que nosotras también, y nosotros también, ¿cierto? Las palabras de Mical, que fueron delante de Dios, porque el juicio de quién vino. El juicio dice, déjenme se lo leo. El verso 23 dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Dios mío, es algo muy fuerte, ¿cierto? Entonces, David le dijo, lo que hice, lo que hago y lo que voy a hacer mañana, lo hago para Dios, quien me eligió. Ojalá siempre pensemos en eso. Dígalo conmigo, Dios me eligió. A mí eso me maravilla, ¿cierto? Porque el hombre quisiera pensar que tú no eres un elegido, pero como a ti no te eligió el hombre, te eligió Dios. A mí una señora toda loca, creída, me dijo un día en un lugar, a mí los ancianos me pusieron en el altar. Yo dije, por eso. Le dije, sí, es que a mí me puso Dios. Es que a veces uno como que no lo entiende, pero fue nuestro Dios. Entonces, si te parezco vil, si te parezco menospreciable, diga lo que quiera, pero yo lo hice para Dios. Lo tercero que quiero decirte, no solamente hay que nutrir la vida espiritual día tras día, y yo se lo digo ahora que voy en terapia respiratoria, en terapia pulmonar, en este momento la terapia más llena que hay es la de los huesos. ¿Sabe que la mitad de las personas tienen artritis reumatoidea o un problema de huesos, tendones o masa muscular? Es alarmante. ¿Y sabes lo que tiene la gente? Un dolor que no les deja respirar mañana, tarde y noche. Y yo miro a las personas, se sientan, se paran, se voltean, traquean sus rodillas, los codos, el cuello, es una cosa tremenda. Un dolor todo el día en su cuerpo. Dios mío, es una cosa muy fuerte. Necesitamos la sanidad divina y viene cuando entendemos que debemos nutrir la vida espiritual. Debemos no solamente nutrir la vida espiritual, saber que es para Dios, pero lo tercero que tenemos que saber es que toda bendición viene de la presencia de Dios. Toda. La salud, la economía, el hogar, la salvación, todo lo que viene, el todo incluido de Dios, viene de la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios. Y mire, una persona puede llevar 1000 hojas de vida. El que va a poner la hoja de vida encima y va a decir, escógemela a ella, es Dios. Así de sencillo. Y la que va a ir adelante es la que Dios ponga en su presencia. De verdad que le digo que es aterrador como la bendición de Dios entra por tu puerta y por tu casa, y Dios te hace cosas tan especiales que tú dices, todo lo que tengo, todo lo que soy, viene de la presencia de Dios. Entonces, todo lo que el hombre quiere, tiene donde encontrar. Y quiero cerrar con esto. Como comencé, acudir al altar, que es lo que estamos haciendo hoy, no solo nos bendice por las bendiciones materiales que puedan venir a nuestra vida, que ciertamente vendrán, necesariamente vendrán, porque el Señor fue muy claro y dijo, por añadidura. O sea, la añadidura nadie la va a perder, nadie la va a perder, pero sería más importante acudir al altar por la presencia de Dios.
Y hasta que una persona no tiene una perspectiva de cómo considera a Dios en su corazón, y es tan sencillo, yo lo planteo de esta manera siempre, siempre. Tan sencillo, a lo que usted le dedica su tiempo, su dinero y su corazón, eso es lo que es importante en su vida. Su merced no puede decir que Dios es su primero si usted no le dedica su dinero a Dios. No podemos decir que Dios es su primero. Por ejemplo, en el área de la economía no. Pero si usted no le dedica su tiempo a Dios, y no me refiero, mira, la verdad, yo me atrevería a decir con todas las letras que esta es una de las iglesias más juiciosas que existen. A los servicios que nosotros tenemos, todo el mundo a hacer. Y cuando ayunamos, ayunamos todos, y también cuando comemos, comemos todos. Pero yo te estoy hablando hoy no de lo que hacemos como congregación, sino de tu vida espiritual personal, de la que tú vives en tu casa, tú y Dios y tú. Es esa vida personal maravillosa en la que tú acudes al altar para irte a trabajar porque no sabes si regresarás en la noche. Por la gracia de Dios, vas, vienes, pero que vamos a volver, ¿cierto? Porque yo les digo siempre y lo planteo así, la gente se inscribe al ejército de Colombia y no le dice el comandante general: le garantizo, señora madre de este niño de 18 años que me está entregando con ojos perfectos, dientes perfectos, piernas perfectas, porque todo tiene que ser perfecto y antes revisado con lupa, se lo voy a devolver así. A nadie le garantizan eso, pero fíjese que Cristo sí. Cristo garantiza eso y mucho más. Necesitamos nosotros dejar que esa bendición entre. Y cierro con esto, es una porción para todo el pueblo. No es para el papá de la casa ni para la mamá de la casa, es para todo el pueblo. El verso dice: y repartió 19 a todo el pueblo, persona por persona. Yo me imagino que ese día en Jerusalén habían más de 100,000 personas. Bueno, no sé cuántas cupieran, es 500 años, 1000 años antes que Jesucristo, es decir, 3000 años atrás de hoy. Y él tomó una torta de uvas pasas, usted la conoce y la ha comido, Consuelito se la ha hecho en todas las fiestas. Un pan de uvas pasas también lo hemos comido, y una porción de carne, y le dio a cada persona ese paquetico, a toda persona. Así que acudir al altar bendice económicamente, acudir al altar bendice espiritualmente, pero sobre todo, note que al entrar al reino de los cielos, y la venida del Señor puede ser hoy, puede ser mañana, no te van a pedir los cartones profesionales. Y no es que Dios no esté feliz de que tú hayas estudiado, pero tampoco te van a pedir la chequera y cuánta plata tienes en el banco. No, lo único que Dios va a mirar es tu depósito espiritual. Y tu depósito espiritual es tu corazón. Y es lo que va a ser calificado a la hora del rapto de la iglesia. Y por eso, cuando Mical fue calificada, fue hallada a falta. Porque fue hallada como una persona que menospreciaba las cosas del Señor. Si tú te levantas y de un salto estás en el baño ya bañándote porque te tienes que ir a trabajar y no hay un minuto de oración, tú estás menospreciando a Dios como Mical. Si lo último que haces al acostarte en la noche es pelear con tu esposo, pelear con tus hijos, regañar a tu mamá, hacer las tareas, alistar la ropa, y no hay unas rodillas para el Señor un momentico, tú estás menospreciando al Señor. Si pasa todo el día y tú te sentaste a almorzar, pasó, mira, no me digas, porque además serías un gran mentiroso, que no le haces aunque sea así 2 veces al celular en el día. Creo que más de una vez. Si en vez de pasar dedito por celular, sin ver una cosa que duró 1 minuto en el celular, creo que la lectura de un salmo dura eso, 1 minuto, 1 minuto y medio, podías empezar a enriquecer tu vida espiritual. De lo contrario, nos parece horrible Mical por haberse quedado en la casa mientras todo el pueblo estaba celebrando. Nos parece horrible Mical por haberle dicho cualquiera a David. Nos parece horrible Mical por pensar que toda la celebración, que era lo más grandioso que le podía pasar a una nación, que la presencia de Dios llegara, era algo que era de quinta, porque eso fue lo que ella dijo. Imagínese llamar a semejante celebración algo malo. Por Dios, Mical estaba loca. Yo entiendo que esa niña tenía un mal papá, pero tenía un gran esposo. Así que necesitamos nutrir nuestra vida espiritual. Así que voy a pedirle solamente, sin ponerse de pie, que cierre sus ojos y considere lo importante que es la presencia de Dios en su vida.
Lo importante, no le hablo para su familia, no para su papá, no para su mamá, no para su esposo, no para sus hermanos, para usted. ¿Cuánto considera usted al Señor? ¿Qué es lo primero que hace al abrir los ojos en la mañana? ¿Qué es lo último que hace antes de cerrar los ojos en la noche? ¿Cuánto tiempo en el día, en vez de pasar dedito por celular, toma un tiempito con la palabra de Dios? ¿Usted está enterado de todas las canciones que han salido cristianas en estos últimos días? ¿Se las sabe todas? ¿O está enterado de con quién se casó Shakira y con quién se casó el último futbolista famoso? Yo ya ni los conozco, pero tal vez usted sabe cómo se llamen. Si estamos más enterados de las cosas de este mundo, estamos menospreciando al Señor. Y no solamente es horrible Mical, nosotros también nos estamos comportando un poco horrible. Así que hoy mi invitación es a que considere la perspectiva de David. Cada 6 pasos hacia un holocausto. Iba danzando con todas sus fuerzas y estaba lleno de alegría. Si de esa forma tú buscas a Dios, déjame decirte que vas a cerrar este año, como dice el Salmo 65, lleno del favor de Dios. Y vas a comenzar un año de expansión, donde le digas: Señor, no quiero estar ni un día más en este trabajo y al otro día estés en uno mejor. Donde le digas: Señor, necesito pagar este compromiso y al otro día hayas pagado todas tus deudas. Donde le digas: Señor, me encanta que me traten bien en el médico, pero quisiera nunca más tener que volver porque quiero la sanidad divina. Y Dios lo haga, porque en la presencia de Dios todo está incluido, todas las bendiciones, todos los regalos están en la presencia de Dios. Que te goces mientras cantamos, que te goces mientras oramos, pero que también te goces mientras estás en tu casa cantando. Que te goces que estás haciendo oficio y prendiste tu celular o tu equipo de sonido y lo pusiste a todo volumen y estás cantando. Y te descubres danzando también, porque ya tus pies no se quedan quietos, porque tú amas a Dios. Y amas a Dios en lo íntimo y en lo secreto, y Él te va a recompensar en público. Si alguno de nosotros, y ahora voy a la segunda parte de mi oración, como Mical, ha menospreciado al Señor, diciendo: ay, toca ayunar, qué fastidio es esto, ay, yo no tengo tiempo para leer la palabra, tengo que hacer un trabajo, me tengo que ir a trabajar. O ha menospreciado al Señor diciendo: ay, no, yo no voy a culto hoy, está lloviendo, no, está haciendo mucha calor. Si hemos menospreciado al Señor, yo ya en nombre mío y de mi esposo y de cada hermano en este lugar, le pido al Señor que nos perdone y que nos dé un tiempo con la presencia de Dios. No pueden, como comenzamos este servicio hablando, los filisteos entender más que es el arca que el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que reconocer la presencia de Dios, pero el pueblo de Dios tiene que amar la presencia de Dios. Así que comencemos con que hoy no te acuestes sin levantar altar de agradecimiento por este día, por tu trabajo, por tu salud, por tu familia, por haber podido venir a la reunión a pesar de que estabas trabajado y cargado, y haber podido venir a descansar. Y que cuando te levantes mañana en la mañana, levantes altar de bendición para que salgas a la calle protegido, para que vayas a tu trabajo con todas las pilas puestas y con toda la sabiduría que viene de la presencia de Dios, y para que todo lo que hagas esté bajo la cobertura de la presencia de Dios. Te amo, Señor, y te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por cada hermano que ha venido, porque sé que esta casa está llena de David. Sin embargo, reprendo el espíritu de Mical y te pido que la esterilidad espiritual se acabe y que toda esterilidad física se acabe y todos podamos experimentar la expansión y multiplicación que tú traes, y que estos 2 meses que le quedan a este año sean de grande bendición, de resolución de conflictos, de solución de problemas, de transformación de vida a través de la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y antes de levantar altar en el último minuto, quiero que se levante, ponga sus 2 manos al cielo y reprenda el espíritu de muerte. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.